Bueno, agradezco la invitación al comité organizador. Para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Soy el doctor Iván Cogarín, médico materno fetal, y el día de hoy les voy a hablar de la restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, como una breve introducción, sabemos que la restricción de crecimiento intrauterino se define como la incapacidad del feto para alcanzar su potencial de crecimiento. Sin embargo, como ya veremos ahorita más adelante, esta definición apenas es la punta del iceberg de una patología pues muy compleja y con grandes implicaciones a lo largo de la vida de un ser humano. En cuanto a la epidemiología, pues es difícil estimar la incidencia debido a los múltiples factores de riesgo, ya que no en todos los países se cuenta con una pues estadística confiable. Lo que sí sabemos es que existe una mayor incidencia en países en vías de desarrollo en comparación con países pues ya desarrollados. En 2020, la Child Health Epidemiology Reference Group, usando Intergrowth, estimó que podría llegar a ser hasta un 9.3% mundial, y esto equivale a 3 millones de nacimientos al año. Bueno, ¿por qué es tan relevante evaluar el crecimiento fetal? Esto nos va a llevar a la pregunta de qué nos hace diferentes como especie, ¿no? El ser humano tiene un cerebro proporcionalmente grande en comparación con otros animales, pero como tal el Homo sapiens pues nace poco desarrollado neurológicamente o poco adaptado en comparación con otras especies. Es por esta razón que en los primeros años pues somos muy dependientes de la madre y el padre, y se cree que este fue un cambio evolutivo que nos permitió subsistir. Es decir, si nosotros naciéramos un poco más desarrollados neurológicamente, tendríamos más complicaciones por el tamaño de la cabeza fetal en el parto, ¿no? Esta es una teoría también, por ejemplo, de otras especies que coexistieron con el Homo sapiens, como los neandertales, pues se extinguieron a pesar de ser más grandes y que estaban mejor adaptados por tener más problemas al nacimiento. Entonces, ¿cómo compensa la naturaleza esto? Bueno, en los primeros 2 años el neurodesarrollo va a acaparar el 60-70% de la energía de un bebé. Es por eso que el tener una adecuada reserva energética permite, por lo tanto, un adecuado neurodesarrollo. Y otra implicación muy importante, pues sabemos que es la programación fetal, que es como tal la respuesta adaptativa que realiza el feto para ante un ambiente subóptimo de nutrientes, y que tiene como consecuencia pues predisponer la aparición temprana de enfermedades metabólicas, cardiovasculares. Incluso se han visto enfermedades psiquiátricas mediante la disminución de genes mediante la disminución de expresión de genes protectores. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados? Los podemos dividir en menores, como podemos ver en esta tablita, como la nuliparidad, la fertilización in vitro, el índice de masa mayor a 30 y un antecedente de preeclampsia, y los criterios mayores, que como su nombre lo dice, pues van a tener un OR mucho mayor, como pueden ver en esta tabla, ¿no? Uno de los más importantes va a ser el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones vasculares, un daño renal previo, un antecedente de feto con restricción de crecimiento, una edad materna mayor a 40 años, el uso de cocaína en el embarazo, la hipertensión crónica y el tabaquismo. Es por eso que es muy importante la historia clínica en el abordaje de estos padecimientos. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos de forma muy general que sabemos que la interacción entre los factores maternos, el placentario y el fetal, que regulan el crecimiento fetal, pues van a estar alterados, y esto va a generar una perfusión uteroplacentaria subóptima que lleva a un aporte deficiente fetal y a un crecimiento, pues por lo tanto, alterado. Siendo pues más específicos, sabemos que la interacción anormal de células inmunes produce una invasión inadecuada del trofoblasto extravelloso, una estimulación histotrófica inadecuada que va a producir un trofoblasto extravelloso reducido y una vasculatura materna normal. Van a producir una remodelación inadecuada de las arterias espirales, que nos lleva a una mala perfusión placentaria, un inicio anormal de la perfusión materna, y esto a su vez va a producir estrés oxidativo, activación de las unfolded protein response, que son mecanismos de la célula para defenderse ante el daño, y alteraciones en el mTOR, infartos placentarios. Esto acompañado de una morfología placentaria anormal, pues va a provocar un desbalance angiogénico, una producción de citocinas proinflamatorias, una superficie de intercambio placentaria reducida, y
Esto más la circulación umbilical anormal, pues va a producir restricción de crecimiento y preeclampsia, que como ya sabemos, ambas patologías comparten mucha fisiopatología. ¿Cómo se traduce esto a nivel microscópico y macroscópico? Bueno, a nivel microscópico veremos una mala perfusión del espacio intervelloso, una falla en la remodelación arterial, un estrés oxidativo por isquemia reperfusión, y a nivel macroscópico, pues veremos una necrosis vellosa por obstrucción arterial, una coagulación focal en el espacio intervelloso. Aparte del impacto perinatal, la restricción del crecimiento, como bien lo comentábamos, tiene un gran impacto en la salud a largo plazo. Esto fue propuesto por Barker en 1992 y es lo que conocemos como programación fetal y que sabemos contribuye pues, a la predisposición de enfermedades en la vida adulta. Esta fue realizada mediante el análisis en estudios epidemiológicos que asociaban una correlación entre el peso al nacer y las muertes por infarto agudo al miocardio. Posteriormente se supo que los cambios metabólicos provocados por la adaptación a un ambiente fetal subóptimo pues van a producir alteraciones en el DNA y por lo tanto cambios cardiovasculares por medio de una remodelación permanente vascular. ¿Cómo se debe hacer el diagnóstico? Bueno, el paso número uno y fundamental va a ser saber con exactitud la edad gestacional. Lo ideal es contar con un ultrasonido en primer trimestre, sin embargo, sabemos que esto no siempre es posible, por lo que habrá que adecuarse a las circunstancias y mediante un análisis meticuloso y global del feto, pues determinar la edad gestacional. Si no existe un ultrasonido previo a las 22 semanas, el Colegio Americano lo que considera es que este embarazo va a ser subóptimamente datado. También el mismo Colegio Americano recomienda ajustar la edad gestacional por ultrasonido dependiendo de la discrepancia que existe según las semanas de gestación. Por ejemplo, en el primer trimestre sabemos que la mejor medida pues, va a ser la longitud craneocaudea y antes de la semana 8.6 se deberá ajustar cuando exista una diferencia con la fecha de última menstruación mayor a 5 días y entre la semana 9 y 13.6 cuando la diferencia sea mayor a 7 días. Posteriormente, el Colegio Americano lo que sugiere es mediante las diferentes partes de la biometría fetal, ajustar la edad gestacional dependiendo también la discrepancia, ¿no? Podemos ver que cercano al tercer trimestre, en las 28 semanas y más allá, será ajustarlo cuando haya una discrepancia de mayor a 21 días. El paso número 2 va a ser realizar una estimación de peso por ultrasonido de manera adecuada, basada en una buena toma de parámetros por ultrasonido, como son, por ejemplo, el diámetro biparietal, que sabemos que tenemos que hacer un corte transverso a nivel del tálamo y el cabum del septum pellucidum, hacer una medición de tabla externa a tabla interna y una circunferencia cefálica, por ejemplo, con una elipse por fuera de los huesos craneales. En el caso de la circunferencia abdominal, pues un corte transverso a nivel del seno porta y el estómago, realizar la toma de la medición mediante una elipse por fuera del tejido fetal, y la longitud femoral es el diámetro más largo de la diáfisis osificada. Una vez, bueno, el paso número 3 va a ser una vez determinada la edad gestacional y el peso fetal estimado, comparar al feto ya sea de forma transversal o de forma longitudinal. Si es de forma transversal, lo podemos realizar mediante curvas poblacionales que lo que hacen es incluir a todas las pacientes sin exclusión y un ejemplo muy claro pues es las tablas de Hadlock. Otra forma será mediante las tablas estandarizadas, que lo que seleccionan población específica, es decir, por ejemplo, pacientes sanas, con el fin de determinar el peso en un ambiente ideal. Un ejemplo pues muy específico sería Intergrowth 21. Otra forma sería mediante las tablas personalizadas, que estas son ajustadas por variables maternas y poblacionales, y lo que nos muestra va a ser cómo debería crecer el feto según estas variables muy específicas como son la talla, el peso materno, el índice de masa materno, y el ejemplo pues sería las Growth Curves de Reino Unido. Una desventaja de este método pues va a ser que va a analizar el peso fetal como algo estático, ¿no? No como tal dinámico como debería ser el crecimiento.
De manera longitudinal podemos medir la velocidad del crecimiento y el crecimiento condicional. Y una desventaja de este método es que si desde el inicio el feto está creciendo de una manera inadecuada, el percentil condicional calculado no será el adecuado. Sin embargo, hasta en la actualidad, la forma más utilizada será la transversal. En esta diapositiva podemos ver los distintos puntos de corte empleados por las diferentes asociaciones para el diagnóstico de la restricción del crecimiento y las diferencias, que como todos ya sabemos, pues existen unas pequeñas diferencias, pero básicamente y en esencia son prácticamente lo mismo. Ya que hemos diagnosticado un feto con restricción del crecimiento, pues será importante hacer una distinción entre los dos fenotipos descritos de la enfermedad y así determinar los riesgos y llevar un adecuado seguimiento. Como podemos ver en esta diapositiva, los dos fenotipos serán el temprano y tardío y son comúnmente diferenciados por la edad gestacional de aparición. Sin embargo, pues esta clasificación va mucho más allá de esto. Entre las diferencias pues, más importantes que podemos ver, uno será la prevalencia, que como pueden ver también es más alta en los tardíos, con un 70%, y es por esta razón que es muy importante vigilar el crecimiento fetal durante también el tercer trimestre. Los hallazgos por Doppler, la mortalidad, que ya sabemos que un insulto que se presenta de forma más temprana, pues va a aumentar esta mortalidad, por lo tanto en los casos de los tempranos, pues va a ser considerablemente más alta y también el principal desafío clínico de cada uno de ellos, ¿no? En el caso de los tempranos será el manejo y en el caso de los tardíos pues va a ser la detección. Sin embargo, la principal diferencia entre ambas será la fisiopatología, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Pues ya sabemos que un bebé con una restricción temprana va a realizar cambios adaptativos y es cuando podemos ver una progresión por medio del Doppler, es decir, una alteración al nivel de las arterias uterinas, posteriormente el índice cerebroplacentario, la arteria cerebral media, la arteria umbilical y por último el ductus venoso. Y en un bebé con restricción tardía, no siempre se presenta esta misma progresión y el feto puede descompensarse de forma más errática. Sabemos que la pieza fundamental en el manejo de los fetos con restricción será determinar de forma adecuada la fecha del nacimiento, teniendo en cuenta pues estos dos factores, ¿no? El riesgo entre continuar la gestación y el riesgo neonatal al nacimiento. ¿Cuáles serán los riesgos de continuar la gestación? Pues la acidosis, la hipoxia fetal, el óbito y los riesgos neonatales de manera a corto plazo más bien será la mortalidad, aunque sabemos que también puede influir, uno de los riesgos importantes será la morbilidad a largo plazo. Es por esta razón que se propone pues un algoritmo dependiente de la edad gestacional que veremos a continuación. Antes que tener bueno, hay que tener muy claro, antes que nada, el límite de la viabilidad en cada centro de atención, ¿no? En centros de tercer nivel es alrededor de las 26 semanas y ante este contexto, pues será la indicación materna la que dicte, ¿no? Antes de las 26 semanas de gestación. Entre las 26 y las 30 semanas, la supervivencia fetal en promedio es alrededor del 50%. Y los bebés que sobreviven tienen un 80% de complicaciones neonatales, como son la hemorragia interventricular o un neurodesarrollo alterado. Se sabe que las alteraciones en el Doppler venoso tienen una gran asociación con acidemia fetal y es por esta razón que será el parámetro empleado en esta etapa. La presencia de una onda A reversa conlleva un riesgo elevado de óbito en un periodo muy corto, de menos de una semana. Sabemos que los fetos que tienen alterado, presentan un deterioro venoso, lo pueden tolerar bien mientras la onda A no sea reversa. Se debe tener en cuenta que en esta etapa gestacional, por cada día inútero, el feto disminuye los porcentajes de complicaciones hasta un 2% alrededor de la semana 28 y entre la semana 28 y la 30 hasta un 1%. Entonces, es importante que en esta edad gestacional periodos menores a una semana podrían ser bastante considerables o bastante relevantes. Entre la semana 30 y la 32, la supervivencia fetal ronda en los 70, el 90% más o menos, aunque es importante considerar que el nacimiento entre estas semanas conlleva todavía un riesgo de neurodesarrollo alterado, incluso hasta los 2 años, ¿no? Porque en esta etapa el impacto en el desarrollo motor es muy importante, ¿no? En este periodo el criterio de interrupción será un flujo reverso de la arteria umbilical.
De la semana 32 a la 34, la supervivencia fetal ya supera el 90% y entre estas semanas ya la circulación cerebral fetal termina de desarrollarse. Esto lo hemos visto mediante estudios de corte con seguimiento a 3 años, que la morbilidad neurológica disminuye considerablemente. En esta etapa, el criterio de interrupción seguirá siendo mediante la arteria umbilical, pero con la ausencia de diástole. Entre la semana 34 y 36, continuamos con una supervivencia alta, casi llegando al 95% al final de hacia la semana 36, y el riesgo de complicaciones neurológicas será cercano al 5%. Sabemos que el Doppler de la arteria cerebral media es un buen predictor de adaptación fetal a la hipoxia, por lo que este parámetro es el que emplearemos para el nacimiento. A partir de la semana 37, la supervivencia y la morbilidad ya es mínima. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los fetos con restricción de crecimiento eh, continúan teniendo un mayor ingreso a la terapia intensiva, comparado con un feto de un crecimiento normal. El índice cerebroplacentario es un índice primordialmente diagnóstico y en restricción tardía pues, puede ser muy útil, aunque no existen estudios a largo plazo que valoren el neurodesarrollo cuando este parámetro esté alterado. Sin embargo, pues sí existe un estudio con fetos normales de crecimiento normal, un índice cerebroplacentario alterado, con un seguimiento hasta 18 meses y demostró que hay una alteración en el neurodesarrollo. Por esa razón es el parámetro que nosotros emplearemos para el nacimiento en esta edad gestacional. Es importante saber que los fetos con restricción de crecimiento intrauterino y un Doppler sin alteraciones puede extenderse la gestación hasta la semana 37.6. Esto lo sabemos mediante este estudio, que es el Disproportionate Intrauterine Growth Intervention Study at Term, que demostró que esta semana, hasta la semana 37.6, era la óptima para así disminuir la morbilidad neonatal y también disminuir el riesgo de óbito. Dentro del manejo de los fetos con restricción de crecimiento, existe una controversia muy importante en saber si se benefician del esquema de esteroides para inducción de la maduración pulmonar. La razón es que, en teoría, un feto con restricción del crecimiento intrauterino secreta de forma natural cortisol, ¿no? En este estudio que les presento a continuación, los autores realizaron una revisión sistemática con el objetivo de determinar si los efectos de los inductores de maduración pulmonar sobre los fetos eran positivos o negativos. Se analizaron 6 estudios, los que ellos consideraron de mejor calidad, y se concluyó que pues, no existe una evidencia que demuestre beneficios a corto plazo. Se asocia a un retorno del flujo al final de la diástole umbilical a las 4 horas hasta las 72 horas de la aplicación. Por lo tanto, pues el seguimiento por Doppler no va a ser confiable. Y también lo que sí es cierto es que se asoció a una mayor supervivencia sin discapacidad a los 2 años. Aquí, a manera de conclusión, pues siempre teniendo en cuenta que la medicina no debe ser abordada como tal, como una receta de cocina, les presento este algoritmo simplificado que nos permite pues tener una visión general para la toma de decisiones. Y como pueden ver, eh, antes de las 26 semanas, pues la indicación materna, ¿no? El ducto venoso con la onda reversa entre las 26 a las 30, la arteria umbilical con un flujo diastólico reverso entre la semana 30 y la 32. La arteria umbilical sigue siendo entre las 32 y las 34, sin embargo será mediante el flujo diastólico ausente. Después, entre la semana 34 y la 36, usaremos la arteria cerebral media y el índice cerebroplacentario será posterior a las 37 semanas. El cuadro en rojo representa la última etapa gestacional en la que se ha demostrado que el uso de esteroides pues tienen un beneficio claro. En fetos con restricción de crecimiento y aplicación de esteroides como inductores de maduración pulmonar, después de la semana 34 se han observado problemas de mielinización en el hipocampo. Aún hace falta realizar estudios de buena calidad que nos permitan pues tomar una decisión más adecuada. Sin embargo, nosotros en este momento tenemos que tomar decisiones pues muy individualizadas, teniendo en cuenta el contexto tanto de nuestra paciente, tanto de los hospitales, tanto también de la terapia intensiva neonatal, y con eso pues dar la mejor intervención para todos nuestros pacientes.
Eso sería todo. Muchas gracias.